El fantasma errante. Bueno, y ahora nos vamos con más relatos. Ya tenemos aquí con nosotros a Dulce desde Iztacalco, aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Dulce? Hola, buenas noches a todos. Estoy muy bien, gracias. Qué bueno que hoy te decidiste a contar un relato. Sí, de hecho ya tiene mucho tiempo que los escucho y bueno, desde siempre, mucho antes, pues a Juan Ramón. Pero bueno, bueno. El día de hoy me decidí a contarles un relato acerca de mi familia. Perfecto. ¿De qué se trata? Pues esto inicia con decir que la magia pues siempre ha estado presente en mi familia, por parte de mi mamá, tanto de su lado paterno como del lado materno, o sea, mi abuelita y mi abuelito. Y esta historia pues tiene que ver con mi abuelito. Mi abuelito pues él nació con el don de la clarividencia y a lo largo de toda su vida pues siempre vio, escuchó y estuvo en contacto con cosas tanto buenas como malas. Y la historia que yo quiero contar es una historia que a él le pasó cuando él era chiquito. Cuando él por eso nació como por eso de los años 20. Sí. Y él nació en Chiapas y bueno, él era pues en esa época pues prácticamente todo el mundo todavía vivía cerca de la selva, sino como que en la selva. Entonces ellos la gente donde él vivía se dedicaba como a recoger como frutas y todo ese tipo de cosas, y para ir construyendo o ir sacando cosas a veces dinamitaban. Entonces en una de esas ocasiones mi abuelito estaba cerca de un lugar donde habían puesto algo para que explotara. Y cuando cuando esta cosa explota, a mi abuelito le cae una piedra gigante encima. Y pues la piedra era tan grande que para sacar el cuerpo de mi abuelito pues tuvieron que dinamitar esa piedra. Entonces obviamente pues mi abuelito cuando ya lo sacan pues él ya estaba muerto. De hecho tardaron un par de horas para poder dinamitar y sacar el cuerpo. Ya todos sus orificios de la nariz y la boca estaban cubiertos de tierra. Y el relato empieza que cuando ya estaban velando a mi abuelito, ya lo tenían como acostado en una plancha, ya lo estaban velando, mi abuelito pues despierta. Para esto pues él ya no tenía signos vitales, cuando obviamente pues en el transcurso de que pasa todo esto y de pronto él despierta. Y pues todos se quedaron como asombrados. Entonces pues lo único que dijo pues fue que tenía como mucha sed y que quería tomar agua. Ya después, ya con el transcurso de los años y así, él cuenta que en ese lapso donde se le cae la piedra y él fallece, dice que llegó a un lugar donde había un zaguán muy, 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 muy grande y que ahí había un señor que en la mano tenía una balanza. Y que ese señor le dijo, ¿quieres que te pese, hijito? Y que mi abuelito le contestó que no quería. Y que el señor le dijo que todavía no era su tiempo, que él se tenía que regresar. Y lo regresó. Entonces ya conforme él fue desarrollando su don y todo eso, él comenta que a quien vio fue a San Miguel Arcángel. Y que él tiene una báscula en la mano porque él te pesa los pecados. Y ya dependiendo pues de qué lado incline la balanza, pues es a donde te vas. Oye, o sea que sí pudo ver a este hombre. Sí lo vio. Y incluso ya a lo largo de su vida pues fue viendo todavía otro tipo de cosas, pero dentro de todo lo que nos ha contado pues eso fue lo más sorprendente. Y lo sorprendente tanto en lo que él vio como en lo que pasó, porque pues toda la gente lo vio, cómo le cayó la piedra encima, cómo la tuvieron que dinamitar para poder sacar el cuerpo, y todavía horas después, cuando ya le estaban velando, él despertó. Uy, impresionante, amiga. Oye, ¿y la actitud de tu abuelito, su comportamiento, su carácter, cambió? Pues él siempre fue como muy inclinado a la religión. Siempre fue católico. Y pues a lo largo de su vida todas las cosas que vio no solo las llegó a ver pues él, o sea, también mucha gente que estaba con él cuando le ocurrían esas cosas pues las relataba. Aquí lo curioso es que mi abuelito tenía el don. En algunas ocasiones sí llegó a curar a la gente, pero él jamás se dedicó a eso de ser santero o
ese tipo de cosas, no. Mi abuelito era militar, solo que vivió con ese don durante toda su vida, y esa fue una de las tantas historias que tuvo que quería contar. Oye, amiga, pues muy buena historia, de esas que nos gustan. Una pregunta, mencionaste que tu abuelito tenía el don de sanación, ¿y como qué tipo de enfermedades curaba, sabes, más o menos? ¿O a quién pudo sanar? Pues más que sanar enfermedades, durante de su vida, en algunos momentos lo llegaron a buscar a donde trabajaba, pero en el aspecto que tenía como de curar cuando algo malo o un ente molestaba a las personas. Ah, como energías. Exacto. No sé si quieren que les cuente como otro relato. Sí, amiga. ¿Sí? Bueno, pues una de esas ocasiones en las que él llegó a curar a la gente, porque en realidad a mi familia no le gustaba que él lo hiciera, porque dentro de eso pues a mí me explicaron que cuando tú estás peleando con el mal, el mal no solo te ataca espiritualmente, te ataca en tu trabajo, en todas las formas de tu vida te va a atacar. Destruye tu vida, sí. Sí, entonces cuando mi abuelito ayudaba a la gente, a mi familia le iba muy mal económicamente, había muchas discusiones en la casa, conflictos con otra gente, entonces por eso no lo llegaban a hacer mucho. Pero en una de estas ocasiones, cuando él estaba trabajando, como les comentaba, él era militar, una señora llegó a buscarlo y le dijo que por favor pues la ayudara, que le habían dicho que él era la única persona que la podía ayudar. Y bueno, lo que trataba es que a su hija, para esto lo que mi abuelito contaba es que esas personas pues eran como importantes en México y que tenían mucho dinero. Y que a su hija creo que se les llama cuando tienen como un incubo, cuando tienen como un ente que ataca molesta sexualmente. Exacto. Entonces que todas las noches llegaba y pues la atacaba a su hija, y que pues ya su hija ya estaba muy débil, muy apática, que ya no podía con esa situación. Entonces llegaron a buscar a mi abuelito, y pues mi abuelito les dijo que sí las iba a ayudar. Entonces pues en una de estas ocasiones se quedó con la chica en su recámara durante toda la noche, y ya conforme empezó la madrugada dijo que el mal llegó, y pues el mal se puede presentar de muchas maneras. Claro. Entonces que en esta ocasión el mal se había presentado como un perro grande muy muy feo. Y pues la verdad ahí no explicaba muy bien cómo que eran estas peleas que ellos tenían, pero él relataba que era física y mentalmente. Total, que pues sí la logró ayudar y alejar a esta cosa que la molestaba. Pero cuando la ayuda, ya después a él le empieza a ir muy mal y no llegaba dinero a mi casa, y todo eso lo relatan pues mis tíos, que en ese momento eran niños. Entonces varias experiencias así fueron las que han pasado. Bueno, eso por parte de mi abuelito, y ya por parte de mi abuelita pues les contaba que es porque su papá de mi abuelita era brujo, y entonces ese tipo de carga negativa pues seguramente algo tenía que ver, que entre tus antepasados próximos había por ahí el manejo de brujería o el ocultismo, ¿no? Sí, bueno, mi abuelita como tal jamás practicó la magia ni brujería, simplemente es un don con el que él nació y con el que él vivió. Pero les comentaba que por parte de mi abuelita, su papá, él sí fue pues brujo, él sí se dedicó a todo ese tipo de cosas. Y pues ya nada más para cerrar mi relato, lo que yo quería comentar acerca de él es que, bueno, siempre dicen que para ser un buen brujo tienes que saber hacer tanto cosas malas como cosas buenas, porque las tienes que saber hacer y las tienes que saber quitar. Entonces, total que cuando él decidió dedicarse a lo malo, pues él hizo un pacto con el malo. Y el malo le dijo que para hacer el pacto él le iba a quitar lo que más quería. Y pues pues el papá de mi abuelita pues tenía muchos hijos. Pero dentro de todos él tenía un hijo que resaltaba en muchas cosas, que era su mano derecha, que lo apoyaba en los trabajos y todo lo que él hacía. Y de pronto en esta parte donde ellos trabajaban en el campo, él tiene una caída y pues fallece.
y cuando lo estaban igual pues velando, Sí. en medio del velatorio llega un gallo negro y se sube arriba del cuerpo y empieza a cantar 3 veces. Y en ese momento pues todo el mundo dice que mi el papá de mi abuelita se puso muy histérico y empezó a gritar que por qué es que él no era el hijo que él le iba a dar. Ujú. Y ahí es como donde cierran el pacto que él tuvo con el malo para pues dedicarse a lo malo. Y al Ok. final de sus años, porque toda la gente que se dedica a eso o que tiene como un pacto, el papá de mi abuelita murió a los 120 años, me parece. De hecho, creo que él 120. tenía como 60 años cuando tuvo a mi abuelita. ¿En serio? Oye, qué impresionante, amiga. Sí, tuvo Muy muchos longevo. hijos. ¿Sí? ¿Cómo cuántos? Pues con decirte que todo en el pueblo estaba como su esposo oficial, pero tenía muchas con hijos por todos lados, muchos. Ah, o sea que era canijillo, ¿no? Sí, nada más que pues dicen que al final de su vida sí se arrepintió y fue cuando ya se dedicó únicamente a curar a la gente. La verdad es que no sé al Ujú. final hacia dónde habrá ido su Sí, sí. espíritu, su vida. Claro. Oye, Dulce, pues muchísimas gracias por relatarnos esto. Y lo que nos comenta sí es algo fuerte cuando alguien se dedica de lleno a la brujería. A veces tiene que recurrir a ese tipo de pactos. En ocasiones son muy marcados y en ocasiones no te das cuenta cuando ya lo realizaste el pacto. Pero Sí, bueno, no. Muchas gracias a ustedes y cuando pueda les vuelvo a marcar para contarles más relatos sobre ellos porque son varios y están claro que sí. Nos muy encantaría. Con gusto, amiga. Gracias, hasta luego. Hasta buenas luego, noches. que estés muy bien. Bueno, ya tenemos aquí en la línea a Nayeli, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas noches. Oye, tú estás lista para compartir una experiencia, ¿verdad? Claro que sí. ¿De qué se trata? Bueno, pues verán, todo empezó en el 2014. Acababa de tener a mi bebé. Más o menos tenía a mi bebé como 3 meses aproximadamente. ¿Sí? Y en aquel entonces mis papás no estaban juntos. Ellos habían separado. Y yo me encargaba de mi papá, pues mi papá ya es una persona mayor. Él es comerciante. Entonces, él llegaba de trabajar en la tarde y yo me encargaba de darle de comer. Sí. Entonces, ese día él llegó como a las 12 más o menos del día y yo como todos los días pues le hice de comer y me disponía a bajarle su comida porque yo vivía en el piso de arriba y él estaba en el piso de abajo. Entonces, cuando yo terminé de hacerle de comer, pues dije, no, pues ya ahorita bajo rápido, le doy de comer y pues cuido a mi bebé. Yo lo acababa de bañar y como mi cuarto era pequeñito, pues estaba mi cama y yo ponía 2 sillas y ahí encima de las sillas ponía su tina y lo bañaba en mi cuarto. Entonces lo dejé acomodado, atravesado en la cama y le puse las almohadas así como por inercia, ¿no? Porque pues él estaba pequeñito, no se movía, tenía como 3 meses. Entonces ya me fui a la cocina y serví el plato de mi papá. Y en serio que no me tardé nada, si acaso como, ¿qué será? Pues 1 minuto y medio, 2 minutos en bajar las escaleras y ponerle el plato en la mesa y me subí. Y ya cuando subí mi bebé ya no estaba. Y yo solo escuchaba como que su llanto, pero a lo lejos. Entonces lo que yo hice fue, lo primero que hice y se me vino a la mente fue fijarme abajo de la cama. Sí. Y estaba mi bebé abajo de la cama. Oye, ¿tu bebé cuántos meses tenía? 3 meses. No, definitivamente él todavía no se movía. Como No, para no, que no, se hubiera... para nada. Entonces yo no le encontré una razón y lo único que hice fue levantarlo y gritar. O sea, le grité a mi papá, papá, mi niño se me cayó. Y mi papá salió corriendo y me lo quitó de los brazos y lo empezó a revisar. Y me dice, oye, Isa, es que el niño no tiene nada. Y pues yo solo estaba llorando porque no sabía qué hacer. El bebé no lloraba. No, estaba quieto, pero no tenía ningún rasguño, nada.
Wow. Entonces, pues sí, se me hizo un poco extraño, pero pues lo dejé pasar. Entonces, poco a poco fue que yo me fui dando cuenta, bueno, mi bebé no se movía, no pudo haberse caído. En dado caso que él se hubiera caído a la tina con agua, porque la tina estaba al lado de la cama. Uy, qué peligroso. Entonces, pues no, nunca le encontré una explicación. Y después pasó un tiempo y empecé a tener una racha económica bastante mala. Llegamos al punto en el que no teníamos ni siquiera para comer. De verdad que ni un peso teníamos. Sí. Entonces, pues mi esposo se iba a trabajar y pues a veces no, ¿cómo te diré? Pues no generaba dinero, porque no sabíamos a dónde se nos iba el dinero, pues solo comprábamos comida, pañales, leche y nada más. Uh-huh. Entonces, poco a poco la casa se fue como que llenando como de un tipo de moho, si se puede llamar así. Sí. No sé cómo se llama, pues como unos puntitos negros, así como cuando se humedecen las cosas. Sí, exactamente, así es, Mo. Sí, bueno, después de eso se empezó a llenar como de salitre, se llama la cosita blanca. Sí. Bueno, se empezaron a llenar las paredes y los techos, bueno, el techo de Uh-huh. del cuarto, bueno, la losa, Sí. así como de ese tipo de moho y salitre. Ajá. Y luego llegaba como un olor como putrefacto, se podría decir. Sí, sí puede ser. Y pues después de eso mi bebé se me enfermó mucho y él ya tenía aproximadamente 7 meses cuando él se me enfermó muy feo, estuvo a punto de morir. ¿De Yo qué se vivo enfer- en el Estado de México, en el municipio de Chalco. Oye, ¿de qué se enfermó, Nayeli? ¿De qué se enfermó tu bebé? No sabía. Ajá. De repente se me enfermó de la nada y Sí. yo no supe por qué. ¿Pero cuáles eran los síntomas? Solamente vomitaba. Ok. Vomitaba y no comía, no tomaba agua, nada. ¿El doctor qué les dijo? Pues no me lo atendían en ningún hospital de aquí de donde yo vivo, no me lo atendían. ¿Por qué? Pues porque no tenían camas, porque no sé, extrañamente es algo que yo recuerdo mucho porque no me lo querían atender en ningún lado. Y como nosotros no teníamos dinero para un doctor particular, Uh-huh. pues andábamos de hospital en hospital y nadie me lo quiso atender. Y mi bebé se estaba muriendo. Ojo. Fue terrible. entonces que llegamos hasta el materno infantil de Xochimilco Sí. y ahí fue donde me lo atendieron, lo canalizaron y me dijeron que estaba deshidratado. Uh-huh. Y pues ya lo tuvieron ese día, todo el día, y me lo entregaron más o menos como a las 11 de la noche. Ajá. Pero no, yo la verdad no veía mejoría. Pues regresamos a mi casa y nosotros no habíamos comido nada en todo el día. Sí. El día anterior yo había hecho arroz y te lo juro que sin mentirle, cuando destapé la cacerola, el arroz tenía salitre adentro. Mm. ¿Salite o como Entonces- tipo gusano? Pues solamente era como una especie como de pelitos blancos. Ajá. No, pues ya estaba en Era lo que descomposición. ¿Mande? Ya estaba en descomposición eso. Claro, sí, ya estaba en descomposición y pues yo lo acababa de hacer un día anterior. Ah, ¿pero no lo guardaste en el refrigerador? No, Lo dejé dejaste así encima. pues en la estufa, pero Ajá. como que a mí se me hacía muy extraño, ¿no? Porque Sí. supongo que tiene que pasar varios días como para que llegue a descomposición la comida. Sí. Bueno, depende de varias cosas. Entre otras, pues sabemos que el clima, el ambiente influye demasiado, ¿no? Por eso mucha gente opta, aunque no lo necesiten de repente los alimentos, los meten al refri si saben que no lo van a consumir. Los meten al refri porque pues dura un poquito más. Yo sé que el arroz aguanta mucho, yo lo sé. Sí, Pero sí. también tú no me lo vas a negar, de repente el arroz se puede echar a perder de un momento a otro, que se agria o que, ¿cómo le llaman, Gina? Que se bate o cosas así que pasan, cosas extrañas con el arroz en ciertos casos. Ahora, fíjate que tú nos estás describiendo un lugar, un sitio que está como infestado, o sea, lo único que falta que nos digas, entre algunas otras cosas, ¿verdad? Pero sí de lo más importante es que haya plagas. Es decir, animales, demasiadas hormigas, pero demasiadas o muchas moscas, tal vez infestación de cucarachas, roedores. ¿Algo de eso ha ocurrido también ahí?
fíjate que es lo que yo veo extraño porque pues no, en aquel entonces cuando él se me enfermó era el mes de octubre. En el mes de octubre normalmente hace mucho frío. Sí. Y pues no, yo no tenía ningún insecto extraño. Eso no, es. Nada. Entonces, pues yo no le vi el punto, digámoslo así, como que paranormal en aquel entonces. Ajá, muy bien. Y yo solo pues pensaba, ¿qué está pasando, no? Sí. Cuando yo llegué a mi casa del hospital con mi hijo, cuando entré se empezó a sentir como un frío muy, muy fuerte. Ajá. Entonces yo lo que le dije a mi esposo fue, ¿sabes qué? Vámonos de aquí porque siento que si dormimos aquí mi hijo se me va a morir hoy. O sea, de plano tú sentías que ese lugar no era sano para ustedes, era un sitio, digámoslo así, contaminado. Exactamente. Sí. Y yo le dije a mi esposo, pues, márcale a tu papá, a tu mamá y dile que si nos dejan quedarnos a dormir, aunque sea por hoy, en su casa. Sí. Y pues le marcó y ya nos dieron, pues asilo en su casa, nos fuimos a quedar ahí. O como por arte de magia, después de que llegamos ahí, mi bebé comenzó a recuperarse. Ajá. Entonces, O sea, estando pues, lejos de esa casa. ¿Mande? Estando lejos de esa casa, empezaron a ver que había una recuperación. Sí, O sea, tú misma te diste cuenta que lo que les hacía daño era el lugar. así es. Y pues yo pensaba que pues hasta ahí iba a llegar la cosa, ¿no? Pero pues, Sí. desafortunadamente lo peor se vino después. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros llegamos a vivir ahí cuando mi bebé tenía 7 meses. Ajá. Y pues todo comenzó a pintarse bien, ¿no? Mi esposo consiguió trabajo, ya teníamos dinero, ya estábamos completamente bien hasta donde yo sentía. Sí. Y cuando mi bebé cumplió 1 año, le hicimos fiesta de cumpleaños y después de su fiesta, yo me enteré que estaba embarazada de nuevo. Oh, mira. Después de eso, yo empecé a sentirme un poquito mal, porque según el doctor yo tenía amenaza de aborto. Y pues tenía que mantenerme en recuperación y estar en reposo casi todo el tiempo. Entonces, mi suegra me ayudaba mucho, pero pues no estaba todo el tiempo porque ella trabajaba. Claro. Entonces, mi mamá en ese entonces había regresado con mi papá y ellos estaban viviendo en la casa, que también para ese entonces hubo problemas con mis hermanos y ellos ya no vivían ahí. Ya mi casa prácticamente estaba sola, solo vivían mis papás nada más. Sí. Entonces yo fui a ver a mi mamá y ella me dijo que pues me regresaba, que ella me iba a cuidar y que ella me iba a ayudar con mi hijo. Entonces, pues no se me hizo mala idea. Sí. Y yo decidí regresar. Entonces cuando regresé fue cuando se vino todo lo peor. ¿Otra vez? Ajá. ¿Mande? Otra vez regresaron a ese mismo sitio y nuevamente a los problemas, ¿no? Sí, así es. A ver, platícanos, ¿cómo estuvo eso? Pues llegamos y al principio todo estaba bien, no pasaba nada. Pero yo empecé a tener sueños. Sí. Como consecutivos, o no sé cómo se le podría decir, que cada sueño tenía que ver con el anterior. Era secuencial. Ajá. Al principio, el primer sueño que tuve fue donde yo veía en mi sueño pues, al conocido diablo. Sí. Y él me decía que el juego apenas comenzaba, con una voz así como la de las películas, distorsionada. Así como cavernosa, ¿no? Ajá, exactamente. Y pues yo no le tomé importancia, la verdad, no se me hizo importante. Y lo dejé pasar, no le conté a nadie, no fue importante para mí. Después de eso, comencé a tener sueños y sueños y sueños que en cada sueño era un demonio diferente. Sí. Entonces, pues fue cuando ya comencé a hablarle a mi mamá, a mi papá, a mi esposo sobre el tema. Y me dijeron que probablemente era por el embarazo que yo estaba soñando ese tipo de cosas. Y pues seguí sin tomarle importancia. Hasta que era el mes de septiembre, cuando comencé a tener sueños donde yo veía a mi bebé muerto. Ajá. ¿Al nuevo bebé?
al nuevo bebé. Sí. Lo veía muerto. Y fue cuando comencé a espantarme y pues trataba de decir, no, es que solo son sueños, pero algo dentro de mí me decía, no. Entonces fue ya a finales de septiembre, Ajá. cuando estaba acostada en mi cuarto, Sí. y eran aproximadamente las 4 de la mañana, porque después de lo que vi la hora, Sí. yo vi a una especie de chivo parado en 2 patas, medía aproximadamente 2 metros y tenía los ojos rojos. Y tenía sus cuernos muy enroscados y Sí. no estaba soñando porque yo lo vi bien, y después de que lo vi la hora y desperté a mi esposo y ya no estaba. O sea, completamente despierta en vigilia, digamos. Sí. Tú abriste los ojos y lo viste. Fíjate que antes de que continúes en esta parte, me gustaría regresarnos unos minutitos. Tú mencionaste que en tu sueño viste al diablo y además Sí. te hablaba. ¿Cuál era la apariencia de este diablo del sueño? Fíjate que no era como tal un demonio, era como una persona. Ajá, Era una persona alta, ajá, de facciones muy marcadas sí, y moreno. ajá, Y no tenía cuernos como tal, tampoco tenía cola como se pinta, ajá, sí, claro, pero intimidaba mucho. sí, O sea, no era como que una vista normal de una persona, no era la voz de una persona. ujú, Y él me decía que era el diablo. ujú. ¿Él usaba ropa? Sí. Pero así te dijo la palabra, soy el diablo, o te dijo algún nombre. No, solamente me dijo, ¿tú sabes quién soy? Soy el diablo, sí me dijo. No me dijo nombre, pero solamente me mencionó eso. Y fue cuando Sí. me dijo, tú sabes que el juego apenas comienza. Ujú, Y desperté. sí, ¿Esto ocurrió solo en una ocasión? Sí, en una sola ocasión, cuando yo supe que él era el diablo. En las demás ocasiones solo veía así demonios. ajá, Y bueno, ya después de que yo vi eso y desperté a mi esposo, me dijo, es que cálmate, solo estás soñando. Y Sí. pues, yo le atribuía en serio a que de verdad algo estaba mal en mi cabeza y que de verdad me estaba sugestionando mucho. sí, Y traté de calmarme, pero pues no, al parecer no funcionaba. Después de eso, era principios de noviembre, sí, fue el día 1, me acuerdo bien, ujú, que yo soñé que iba al baño, y cuando yo estaba en el baño veía a mi bebé en el piso con sangre y veía exactamente la ropa que traía en ese sueño. ujú, ajá, Y me espanté demasiado claro, y lloré mucho cuando desperté. Y pues yo solamente rezaba y le pedía mucho a Dios que todo estuviera bien. Y Sí, al parecer todo, de verdad, todo estaba bien. Hasta que fue el día 15 de noviembre, ujú, que yo me puse mal, que estaba normalmente comiendo con mi mamá, sí, con mi familia todavía, hasta que se me reventó la fuente y perdí a mi bebé. oh, qué desgracia, sí, En aquel entonces estaba a punto de cumplir 6 meses casi. Entonces, cuando yo llegué al hospital, me dijeron que ya no se podía hacer nada Ujú. porque mi bebé estaba muy pequeñito y sus pulmones todavía no maduraban y pues no podían hacer nada por él. ajá, Y pues ya tuve a mi bebé, me lo dieron y lo velé, lo enterré. claro, Y cuando pasó eso, fíjate que no me dijeron hasta mucho tiempo después, me dijo mi suegra, que había una persona sentada ahí, en el funeral de mi bebé, sí, había una persona sentada hasta atrás, y me dijo que esa persona le tomó una foto a mi bebé en la caja. ah, caray, Y extrañamente pues me lo describió, y la verdad en el funeral de mi bebé no había nadie así. ¿Pero por qué le tomaría una fotografía? Ujú, No lo sé, y fíjate que yo le pregunté a mis hermanos, a todas las personas que estuvieron ahí, ujú, que si alguien le había tomado una foto a mi bebé, y me dijeron que no.
y pues la descripción que me daba mi suegra no daba con nadie de las personas que estaban ahí. Y pues lo dejé pasar, eso porque me lo dijo mucho tiempo después de lo que pasó. Sí. Y pues regresamos a cuando fue el funeral de mi bebé. Ajá. Después de que nosotros fuimos pues al panteón a enterrarlo y regresamos, pues yo estaba mal y mi mamá me dijo que me durmiera, que me quedara dormida. Para ese entonces mi suegra se había llevado a mi hijo, el mayor, ya tenía en aquel entonces pues más de año y medio. Se lo había llevado con ella para que yo pudiera descansar un poco. Sí. Y ya cuando yo me disponía a acostarme, llegó mi esposo de trabajar y me dijo que le habían dado unos días para que estuviera conmigo. Claro. Y llegó y me dijo, duerme. Me dijo, yo siento que estás mal, siento que estás muy cansada, mejor duerme. Y le dije, sí. Y me acosté y él se acostó atrás de mí. Y yo no sentí en qué momento me quedé dormida. Cuando sentí que me estaban ahorcando. Y sentía unas manos gruesas o gordas, por decirlo así, que me estaban apretando muy fuerte el cuello. Y no sé por qué sentía que era mi esposo. Y yo veía tal cual estaban mis cosas, a la puerta, la ropa, o sea, todo. No, ni siquiera pensaba que estaba dormida. Y en el sueño me hablaba otra vez la misma voz que les mencioné al principio de que me decía que era el diablo. Ajá. Y me dijo, tú ya no vas a despertar, pero con una voz muy, muy fea, distorsionada. Sí. Y yo le decía, déjame, Samuel se llama. Ya no estamos juntos, en aquel entonces era mi pareja. Sí. Y yo le dije, Samuel, suéltame, me estás lastimando. Y él me decía, no soy Samuel, con esa voz fea. Ajá. Y yo trataba de defenderme, estaba como viendo para enfrente y él estaba a mis espaldas, yo no lo veía, pero sentía que era él. Sí. Y yo intentaba agarrarle la cara y hasta sentí cómo le piqué los ojos con mis dedos y le dije, suéltame, porque me estás lastimando. Y me dijo, no te voy a soltar, tú ya no vas a despertar. Y yo le dije, si me despierto, ¿me regresas a mi hijo? Y me despertó. Fue cuando despertó mi esposo, se espantó y me dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué brincas? Y le platiqué. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo ya no aguanto, ya es mucho, ya no soporto tanto. Y me dijo, vamos a ver a mi hermana. Su hermana es santera. Ajá. Y pues yo le dije que sí. Y ya fuimos, ella vive en Oceanía. Sí. Y yo vivo en el estado, en el municipio de Chalco. No es mucho tiempo para llegar, pero extrañamente nos tardamos mucho ese día. Sí. Y llegamos, yo le platiqué todo tal cual había pasado. Ella estuvo en el funeral de mi bebé. Sí. Y me dijo que no había estado, o sea, no se había quedado porque ella comenzó a hincharse de la cara y de las manos. Y me dijo, si no me crees, pregúntale a mi mamá. Me dice, yo me fui porque me estaba hinchando demasiado. Me dijo, en tu casa hay una energía muy fuerte y necesitamos sacarla. Ella me decía que estaba en las plantas de mi mamá. A mi mamá le encantan las plantas. Entonces la casa estaba tapizada de plantitas. Y nos dijo que las sacáramos todas. La verdad, fue mucho el proceso. Fueron muchas cosas las que ella me dijo. Y pues te los voy a resumir un poco. Cuando yo llegué a su casa, me tiró los caracoles. Sí. Y en los caracoles decía que yo traía un ente pegado a mí, a mis espaldas. Ajá. Y me dijo, la verdad, es algo muy fuerte. Me dijo que lo que pasa es que a ti te entregaron. Me dijo, a ti te hicieron algo y te entregaron al diablo. Ella no le dice el diablo, ella le dice el padrino. Ajá. Le dice, a ti te entregaron al padrino y pues él lo que está buscando es cuándo llevarte. Y me dice, ahora, tú lo que acabas de hacer es un pacto con él. Y yo le dije, ¿cómo? Y me dijo, sí, tú le dijiste que si te despertabas te regresara tu hijo. Me dijo, ¿y te lo va a regresar? Sí. Te lo va a regresar, pero no va a ser un niño de Dios. Ella me dijo que pues iba a ser un niño malo, que no venía pues desde Dios. Ajá. Y que iba a ser un niño que solo iba a llegar a los 7 años y iba a morir de una enfermedad muy fea. Y me dijo, cuídate mucho, no te embaraces,
porque la verdad aquí está marcado, y está marcado que tú te vas a embarazar y vas a tener un niño. Ujú. Y pues me hizo como una especie de limpia, la verdad no sé dónde es, y fuimos ahí a los dínamos, Sí. y ella escarbó y metió mi pie así como a un hoyo y mató a la gallina con sus manos, me echó sangre y pues ahí son un montón de cosas. Órale. Eso fue en diciembre Sí. y me dijo que bautizara a mi hijo para que no le pasara nada, para pues a mi bebé el mayor. Y así lo hice, bauticé a mi hijo y pues ya pasaron unos días y yo comencé a tener problemas con el papá de mi hijo. Ujú. Y llegó un punto en el que ya de verdad ya no nos soportábamos, eran peleas, eran golpes, eran muchas cosas. De verdad nosotros pasamos infinidad de cosas malas, buenas, y nunca nos habíamos peleado, nunca nos habíamos dicho tantas cosas hasta que nos separamos. Sí. Y pues yo olvidé todo lo que me había dicho ella. La verdad, yo no le tomé importancia. Ella me dijo que cuidara de no embarazarme, pero yo pensé que del papá De tu esposo, de mi hijo. Ujú. Entonces, pues yo ya no le hice caso. Sí. Total que hice mi vida, conocí al que actualmente es mi pareja, Sí. es mi esposo, y pues extrañamente yo me cuidaba para no tener hijos Ujú. y me embaracé. Sí. Me embaracé de nuevo y es algo raro. Yo hasta la fecha no me explico por qué, y yo me cuidaba bastante bien. Pero pues bueno, yo dije los métodos fallan. Ujú. Tuve, pues ya me embaracé y pasó el tiempo. Y yo dije, yo quiero que sea niña, porque como que algo dentro de mí me decía que si tenía niño algo malo iba a pasar. Ajá. Estaba sugestionada por lo que te habían Sí, dicho. la verdad sí me sugestioné mucho. Pero pues después mis hermanas hablaban conmigo y me decían que pues no pasaba nada. Y así lo dejé. Sí. Hasta que pues y me hicieron un ultrasonido a los 5 meses Ujú. y me dijeron que esperaba un niño. Que era niño. Pues se viene lo que de verdad me asustó mucho. Ujú. Fue que cuando yo me hice este ultrasonido Sí. a los 5 meses, el doctor que me hizo el ultrasonido me dijo que la fecha de parto para mi bebé era el 16 de noviembre del Ajá. 2017. Ok. Fue la fecha en que murió mi otro bebé La misma fecha. y la misma fecha. Ok. Qué Y extraño. fue algo que me impactó mucho Claro. y además, tuve mucho miedo desde ese entonces hasta que nació mi bebé. Ajá. ¿Y si nació en esa fecha? No, Ah, ok. Afortunadamente no. Él nació el 29 de octubre del 2017. Ah, muy bien. Muy bien, o sea, qué bueno, ¿no? Digo, por una parte, para que tú estés tranquila, ¿tú sientes que alguien te estaba haciendo brujería? Sí, y siento que fue su hermana del que era mi... ¿Y por qué razón? ¿Mande? ¿Por qué razón te quería fastidiar? Porque no quería que él y yo estuviéramos juntos. ¿Pero ella Hasta qué? donde yo sé, yo no le caía bien. Ajá. Que algo que me dijo ella Ujú. fue que los que me estaban haciendo daño, que los que me entregaron según ella al diablo, Ujú. fue mi hermano y mi hermana. Mm. Que porque ellos no querían a Samuel, al que era mi esposo en ese entonces. ¿No crees que eso lo pudo haber hecho para precisamente también generarte ahí un sentimiento malo en tu propia familia, hacerte sentir mal, tener que tuvieras contrapuntos ahí con tu propia sangre? ¿No crees que lo haya hecho con esa mala intención? Sí, pues después de mucho tiempo yo Ujú. empecé a asimilar las cosas, porque Sí. cuando yo estuve con ella y platicándole todo eso, yo estaba mal, tenía 3 días que había muerto mi bebé, Sí. entonces yo pues prácticamente le creí todo lo que me dijo. Y yo odié a mis hermanos de verdad, porque ella me dijo que ellos habían provocado la muerte de mi bebé. Sí. Y Caíste en yo su trampa. les guardé un resentimiento como no se pueden imaginar. Ajá. Pero después de mucho tiempo, yo platiqué con mi hermana, Sí. con la hermana que ella me decía que me había trabajado. Sí. Y ella me dijo,
¿cómo crees? De verdad, hasta ella lloró y me dijo, Claro. yo de verdad que jamás te haría algo así. Y fue entonces cuando yo dije, pues sí, que ciega estoy, ¿no? ¿Cómo le pude haber creído más a ella que a mis hermanos? Exactamente, caíste en la trampa redondita. Exacto. Y muchas veces me dicen que a lo mejor lo que ella hizo fue pues prácticamente hacer algo para que su hermano y yo nos alejáramos. Fue lo que pasó y ahorita pues yo estoy feliz con mi esposo, estoy feliz con mis hijos. Y mi bebé, en serio que no, yo la verdad solo creo que fue pues coincidente, espero. Sí, por supuesto. Mira, es que aquí ya entramos en otro terreno que también, ¿no? Obvio, si tú no deseas entrar, vas a tener que batallar bastante. Y me refiero al terreno de la fe. Tú necesitas definir en quién vas a creer. Si crees en Dios, si crees en la santería, si crees en alguna otra entidad. No sé, ahí ya es tu libre albedrío. Tú decides, nadie va a decidir por ti. Pero eso que tú decidas es muy importante porque ahí vas a tener que basar tu fe. ¿Tú a qué le tienes fe? Pues yo le tengo mucha fe a Dios. Yo creo, bueno, así como existe lo bueno, sé que existe lo malo, pero sé que Dios es más fuerte y sé que pues Él quiere lo mejor para sus hijos. Claro. Yo confío en Él, yo le tengo mucha fe y sé que vamos a estar bien. Bueno, pues qué bueno que así lo piensas, porque ¿sabes qué? Que Dios también es un Dios de pactos, pero no esos pactos que destruyen, sino al revés, esos pactos que enriquecen y que te hacen crecer. Así que yo te pido que confíes. Acuérdate que el hecho de tener fe y declarar que tienes fe es un compromiso, porque tener fe es creer, confiar y obedecer. Son esos tres conceptos, ¿no? Creer, confiar y obedecer. Ahí para que tú lo apliques en tu vida, para que tú lo apliques con tu familia. Y bueno, pues tienes que cumplir con esas tres características. Entonces yo confío y yo le pido también a Dios que tu pequeño sea una completa bendición y sea una muestra de que también Dios es un Dios de pactos y es más grande que cualquier otra amenaza que te hayan hecho. Y no dudes, no cedas, porque dices, bueno, mi bebé tiene apenas 1 año y medio, me dijeron de los 7 años, entonces como que cierra y fortalece tu fe para que ya te alejaste de esas personas que eran nocivas para tu vida. Ahora, como tú lo mencionas ahorita, lo dijiste, estoy muy bien con mi familia, con mis hijos, y entonces a seguir adelante. Pues sí, claro que sí. Nayeli, una experiencia muy fuerte, muy difícil, y te agradecemos muchísimo que nos hayas tenido la confianza de compartirla aquí con todos los peludomaníacos. Muchas gracias a ustedes. Una última pregunta. Escuché apenas no tiene mucho sobre una estrella o un asterisco en la mano derecha. ¿Qué significa? Mira, algunas personas dicen que tener una estrella, así como tú lo mencionas, con estas características, puede ser un símbolo que es una persona con capacidades extrasensoriales, que tiene esa capacidad por ver, sentir o escuchar algo que las demás personas no pueden. Esto en el mundo sobrenatural. Entonces, si tú la tienes, podría indicar esto. Sí, yo la tengo y también la tiene mi bebé. Bueno, antes que nada debes entender que no es ni malo ni bueno, ¿sí? Es simplemente una posibilidad, es lo que se ha mencionado, que las personas que tienen esa capacidad que menciona Gina para la magia y algunas percepciones, bueno, poseen esas, pues en las arruguitas de la mano, ¿no? En los pliegues se puede apreciar como una estrella. No lo tomes como un mal presagio, no lo tomes como algo malo, simplemente es algo que se dice. Acuérdate que no toda la gente que tenemos, digamos, 2 manos podemos tocar el piano, ¿verdad? De que podemos, de que lo hagamos bien, no quiere decir que lo hagamos bien, ¿sí? Entonces simplemente así tómalo, ¿no? Nayeli, muchísimas gracias. Por aquí me está recomendando Hugo Romero que te diga que vivas en oración, y se me hace un detalle muy sano de parte de nuestro amigo Hugo, y ahí te lo hago extensivo, ¿no? Sí, perfecto. Muchas gracias. Que pases muy buena noche, que descanses. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. ¿Cómo te llamas? Ricardo Roldán. Ricardo, bienvenido. ¿Desde dónde nos marcas? Ahorita estoy en Veracruz. A ver, ¿qué nos vas a compartir? La historia que más me ha marcado fue cuando
íbamos de visita a la casa de mi hermano. Sí. Y yo me quedaba a dormir con ellos. Eso fue cuando tenía 12 años. Ahorita yo tengo 22. Cuando me quedaba a dormir ahí, una vez, ya eran como las 11 y media de la noche, ya nos íbamos a dormir. Sí. Y yo tenía mi cuarto aparte y ellos tenían su cuarto aparte. Entonces, ese día ya nos dormimos. En la noche, ya cuando estaba acostado, yo tenía las cobijas y sentía como... ya me estaba quedando dormido. Entonces, en ese momento, sentía que como que me soplaban en el oído. Medio me despertaba y me volví a dormir. Y en una de esas me desperté y vi yo vi a un niño parado enfrente de mí. Había un closet y al ladito de ese closet estaba la puerta y yo ahí lo vi parado. Y era un niño muy blanco, tenía los ojos como las personas que ahorita se tatúan los ojos, más o menos así los tenía negros. Yo pisé abajo de la cama, o sea, al lado de la cama pisé, y entonces en ese momento sentí mojado el piso, y entonces me eché a correr porque como yo tenía un vaso de agua, pensé que se me había caído el agua. Entonces abrí la puerta de mi cuarto y en ese momento, o sea, vi que todo estaba mojado. Y nosotros tenemos una cisterna. Y entonces me eché a correr al cuarto de mi hermano, que está como a 20 metros. Y todavía todo estaba mojado y era en toda la casa como unos 6 centímetros de agua que se había, yo creo, salido de la cisterna. Pero lo que pasa ahí es que la cisterna estaba a la mitad de capacidad, o sea, no estaba llena. Entonces en ese momento le toqué la puerta a mi hermano, y pues yo, como estaba chico, pues le dije lo que me había pasado y empecé a llorar. Fuimos a la casa de mi abuela, que está enfrente, y me dijo mi abuela que cómo era ese niño, y yo le conté que el niñito que yo vi, cuando antes de regresarme de esa parte, cuando lo vi, me dijo que me fuera de ahí. Ya después, cuando estábamos en la casa de mi abuela, me dijo que cómo era ese niño. Y yo le dije que era un niño así blanquito y con los ojos negros y de cabello negro, pero con la camisa de cuadros roja y un pantalón negro. Eso sí me acuerdo muy bien. Y a mí no me habían contado nada, nunca había sabido nada de ese niño. Y entonces, al tiempo después yo me enteré de que mi hermano veía a un niño, o sea, no nada más yo, sino mi hermano veía a un niño, y que ese niño tenía la misma ropa y que era el mismo niño. O sea, pero yo jamás, nunca supe cómo o quién era ese niño hasta que me dijeron. Y mi hermano cuando él estaba chico, también como a la edad de los 12, 11 años, él se paraba de su cama y siempre ya se quedaba con mi mamá, y se paraba a esa hora, como a las 11 y media, lo mismo que me pasó a mí, y se paraba y señalaba ahí donde yo me quedaba, donde yo me quedé y donde yo vi el niño, y ahí señalaba y decía que no quería jugar con él y que se fuera de aquí. Y siempre era lo mismo, y mi hermano se despertaba llorando hasta que lo llevaron con un padre y se quitó. Y ahí en ese rincón se escuchan unos golpes a las 3 de la mañana. Yo sé que los golpes se escuchan por que se enfrían las cosas y se contraen, pero era un golpe raro, como con si estuvieran rascando y golpeando. Y esa fue mi ¿Y era historia. a la misma hora ese golpe? Sí, era todo lo que me pasó a mí, le pasó a mi hermano, pero a mi hermano siempre lo vio y yo nada más lo vi una vez y ya no lo volví a ver. Oh, qué bueno. Pues muchísimas gracias, Ricardo. Qué bueno que ya no se te volvió a presentar y simplemente quedó en una anécdota. No sé si quieras agregar algo más.
No, eso es todo. Perfecto, amigo, pues muchísimas gracias, que pases muy buena noche. Hasta luego. Hasta luego. El fantasma errante.